Los géneros literarios. ¿Qué es la literatura? Definir qué es literatura es una tarea difícil, ya que se trata de una institución histórica que por un lado se nutre de valores sociales y culturales y por otro de vivencias individuales. Además, su consideración varía según el momento histórico. Hay en que se considera literario lo que en otras pertenecería a lo histórico o de la geografía o de la sociología. Un recurso básico para lograr que una secuencia verbal sea literaria es manipular el texto para conseguir que las cosas comunes se hagan nuevas. Quizás lo específico de la literatura se encuentre en sus aspectos lingüísticos y así podríamos definir la literatura como formal y especial de la comunicación que se sirve de la palabra con una intención artística. Es decir, que es una obra de arte realizada con palabras. Algunos denominan literalidad a los rasgos propios de este peculiar acto de habla en el que un emisor crea un texto único e irrepetible que llega a un receptor que sabe que lo que se percibe es ficcional. En la literatura se denominan géneros literarios a aquellos grupos de obras que presentan características comunes en cuanto a formas, como están escritos. Tradicionalmente los textos literarios se han clasificado en tres grandes grupos de acuerdo con una serie de características comunes: lírica, narrativa y dramática, y dentro de ellos en subgéneros o géneros literarios en los que se incluyen los géneros históricos o de la época. La obra literaria no se centra tanto en el contenido temático planteado, sino en la forma como el autor las presenta. Aristóteles es considerado el primer crítico literario de la cultura occidental, pues marcó la diferencia entre la comedia y la tragedia, aunque después no pudo coincidir en esta distinción con Horacio en su poética. Sin embargo, esto no fue problema hasta que se presenta el progreso artístico con la escritura. A finales del siglo XVIII, ya que el romanticismo, surgieron los géneros híbridos o entremezclados en una misma obra. Por ejemplo, en la novela María de Jorge Isaac, que cuenta leyendas y se incluyen poemas en sus capítulos. Actualmente, para estudiar la literatura se establece una división a partir de los aspectos formales de las obras, por lo que se clasifican en géneros como el lírico, el dramático y narrativo, con sus respectivos subgéneros, como ya lo habíamos dicho. Este mapa conceptual que ven aquí lo pueden descargar de la página praxilario.blogspot.com. Y aquí de este mapa conceptual vamos a explicar cada uno de los géneros, como el dramático, el narrativo y el lírico. El género dramático. El género dramático presenta la historia, la acción por medio de las palabras de los personajes. Esto produce al receptor la ilusión de asistir a sucesos que supuestamente ocurren en su presencia. Edipo Rey de Sófocles o Fuente Ovejuna de Lope de Vega son obras dramáticas muy conocidas. Y vamos a conocer entonces aquí algunos subgéneros o las formas mayores del género dramático. Entonces tenemos aquí el drama, que presenta un conflicto como la tragedia, pero los personajes representan a seres normales que luchan contra la adversidad. Su lucha es más humana. Por ejemplo, Don Juan Tenorio de Zorrilla es un drama. La tragedia constituye el punto de partida del género. Encontramos unos personajes nobles, casi siempre reyes y héroes, que se enfrentan a un destino adverso. Se vincula a valores
trascendentes. Se organiza el planteamiento, el nudo y el desenlace. Un ejemplo de tragedia puede ser Edipo Rey o Los persas de Esquilo. También encontramos la tragicomedia, forma dramática en que se combinan el elemento trágico y el factor cómico. Y encontramos también la comedia, que se diferencia de la tragicomedia por el tono más alegre de la acción, por la intervención de personajes comunes y especialmente por un final feliz. Un ejemplo de comedia sería La Dama Duente de Calderón de la Barca. El género narrativo. El género narrativo abarca todas aquellas obras que no utilizan una estructura métrica fija, es decir, que están escritas en prosa y cuentan hechos pasados, presentes y futuros. Sin embargo, encontramos algunos también escritos en verso. Sus subgéneros son fábula, leyenda, mito, epopeya, cuento, novela y ensayo. Los subgéneros que podemos encontrar en prosa son el cuento, la fábula, el mito y la leyenda y la novela. El cuento es un escrito breve e intenso que trata solo de un tema y tiene pocos personajes. Es el subgénero que logra desarrollarse en Hispanoamérica de tal manera que se producen trabajos de excelente calidad, los cuales alcanzaron tal madurez hasta llegar a influir en la literatura universal. Algunos de los autores más importantes son Horacio Quiroga, Jorge Luis Borges, Juan Rulfo y Julio Cortázar. Algunas características del cuento es que debe ser un escrito de corta extensión, el cual debe leerse de un golpe. Trata solo de un tema por ser un escrito corto y es una obra que tiene pocos personajes debido a su extensión. Debe tener una intensidad la cual retendrá al lector de principio a fin. La fábula es una composición breve de carácter didáctico cuyos personajes son animales que expresan la filosofía del autor o una crítica hacia la época. Hay algunas fábulas famosas como las de Esopo o como las de Samaniego. La leyenda es una narración basada en personajes o hechos históricos que provienen de tradiciones orales muy antiguas y que se han ido transformando a través del tiempo. El mito es un relato que presenta historias atemporales mediante un lenguaje simbólico, como epítetos, hipérboles, metáforas. Se desarrolla en un espacio generalmente mágico donde se mueven los personajes antagónicos, héroes, dioses, semidioses o seres fantásticos cuya condición o acción determinan el tipo del mito. Y la novela tradicionalmente se define como una narración ordenada y completa de sucesos ficticios y humanos pero verosímiles, dirigidos a deleitar por medio de la belleza. Es una obra extensa en relación al cuento, compleja, donde aparecen muchos personajes, trata de varios temas y puede estar dividida en capítulos. La novela contemporánea, cualquiera que sea su corriente o tendencia literaria, refleja una realidad donde se manifiestan los valores humanos que el autor percibe de su entorno social, político, económico y moral, por supuesto, combinado con la imaginación y creatividad. Cabe mencionar que ha habido una experimentación constante en el manejo de la estructura narrativa y que se refleja en las diversas maneras de presentar las acciones que dan por resultado la estructura lineal, no lineal y circular. Los invito para que lean, por ejemplo, una novela supremamente hermosa llamada La Metamorfosis de Franz Kafka. También encontramos dentro del género narrativo algunas expresiones en verso, como lo pueden ser la epopeya, el romance y el cantar de gesta.
La epopeya es una composición poética cuyos temas giran en torno a acciones importantes, heroicas o religiosas, de interés nacional y de corte popular, ya que por lo general desarrollan hazañas políticas que involucran a la colectividad a través de espacios reales o fantásticos y contadas mediante un lenguaje espontáneo pero rico y culto. El narrador épico más trascendente es Homero, cuya maestría narrativa resulta natural e imitable por autores que también alcanzaron la fama. Algunas de las obras más importantes de ese género son la Ilíada y la Odisea. El Cantar de Gesta es la forma popular equivalente a la epopeya culta o derivada de ella, en la que se narran las hazañas de un héroe histórico o un personaje legendario. Es normalmente de tradición oral, se componía para ser cantada por juglares o por los propios trovadores. Un ejemplo de ellas es el Cantar del Mío Cid o la Chazón de Roland. El género lírico es donde predomina el mundo subjetivo o interno del escritor. Expresa sentimientos, experiencias, emociones íntimas. En el género lírico encontramos la oda, que utiliza un lenguaje elevado, un tono solemne y hace referencia a personajes destacados, paisajes, tópicos. Hace una exaltación del goce de vivir porque la vida es breve y con la vejez la belleza se marchita. Es una exaltación de la vida tranquila en el campo en contraposición con la vida de la ciudad llena de ambiciones. También encontramos la sátira, forma poética propiamente latina que emplea la ironía, la alusión o la burla para mostrar la locura o la maldad, señalar las debilidades humanas y alertar sobre las conductas reprobables. Durante el Renacimiento se atribuyó falsamente a la palabra sátira a un parentesco etimológico por sátiro, por lo que se utilizó con frecuencia para designar las burlas lascivas en verso. También encontramos la elegía, que es un poema extenso que manifiesta dolor ante desgracias individuales o colectivas. Tiene un tono melancólico, también se le ha llamado plato o endecha. Encontramos también aquí la canción, extensión variable, que generalmente expresa sentimientos amorosos, religiosos y a veces satíricos. Para finalizar, quiero leerles el poema de la despedida de José Ángel Buesa. Te digo adiós y acaso te quiero todavía. Quizás no he de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste, no sé si te quería, o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño triste y apasionado y loco me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco, pero sí sé que nunca volveré a amar así. Me queda tu sonrisa dormida en mi recuerdo y el corazón me dice que no te olvidaré. Pero al quedarme solo, sabiendo que te pierdo, tal vez empiezo a amarte como jamás te amé. Te digo adiós y acaso con esta despedida mi más hermoso sueño muere dentro de mí. Pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. Esta poesía la podrán escuchar o la habrán escuchado en una canción de la orquesta Zodiac, en su canción El Adiós. Por último, les dejo la bibliografía donde podrán encontrar o profundizar acerca de los géneros literarios. Nos vemos en un próximo video.